Buenas, soy Mateo Doné y hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre diodo. Empecemos. Bien, pero antes de entrar a resolver el problema, tenemos que recordar que un diodo, que es un dispositivo electrónico como este que estáis viendo aquí, tiene tres estados posibles. Si representamos su intensidad respecto a su tensión, ¿vale?, del diodo, nos van a salir tres estados. El primero vamos a llamarlo corte y va a abarcar casi toda la zona negativa y un poquito de la positiva. Y esto, como ya digo, vamos a llamarlo corte. Después, a un cierto punto en la zona positiva, que vamos a llamar V sub F, de repente la gráfica va hacia arriba. Y esta zona de aquí la vamos a llamar conducción. Conducción. Y también, si nos alejamos mucho en la parte negativa, vamos a encontrar un punto que se llama V sub Z, que va hacia abajo, y vamos a llamar el estado Zener, ¿vale? O sea que hay tres estados: conducción, corte y Zener. Recordad que un diodo se comporta como un circuito cerrado o un circuito abierto. Aquí se estaría comportando como un circuito abierto en corte, porque la intensidad sería cero; en conducción como un circuito cerrado con corriente positiva; y en Zener como un circuito cerrado, o sea, como un cortocircuito, ¿vale?, pero con corriente negativa. Bien, pues una vez que sabemos esto, vamos a entrar al problema. Bien, pues os he dejado en este pequeño recuadro más o menos lo que hemos aprendido, ¿vale? Que básicamente un diodo puede tener tres estados. Y ahora vamos a resolver el circuito. A ver, nos dan este circuito de aquí y nos dicen que VCC es 8 voltios, V1 es 3 voltios, la resistencia va a valer 2 kiloohmios y V sub F, que si recordáis es la tensión de conducción, va a ser 0,7, y V sub Z, que es la tensión de la zona Zener, va a ser menos 3 voltios. Y ahora nos van a pedir la tensión y la corriente del diodo y su estado. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer en un circuito donde tengamos un diodo, ¿vale?, el primer paso sería poner las referencias de tensión, ¿vale?, referencia de tensión y intensidad del diodo. Nos vamos al circuito entonces y ponemos la tensión, que sería siempre, yo la pongo siempre así, ¿vale?, del triángulo a la barra, y esta sería la tensión del diodo, y después la intensidad, pues podéis ponerla, por ejemplo, aquí, ¿vale? Pongo la intensidad del diodo, ¿vale? Ya tenemos puesta la referencia. Ahora vamos al segundo paso. Bien, pues el segundo paso es muy importante y consiste en suponer, ¿vale?, estado. Tenemos que suponer uno de los tres estados, el que creamos que está el diodo, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos suponer, yo creo que lo más lógico es que esté en conducción, pero vamos a suponer corte, o sea, podéis suponer lo que queráis. Venga, suponemos corte, ¿vale? Bien. Y una vez que hemos supuesto corte, tenemos que saber qué es lo que caracteriza ese estado. Por ejemplo, el estado de conducción se caracteriza porque la tensión es V sub F. El estado Zener se caracteriza porque su tensión siempre va a ser V sub Z. ¿Y en qué se caracteriza el estado de corte? Pues a ver, la tensión no la podemos saber, ¿vale? Es toda esta línea. Pero sí podemos saber su intensidad. La intensidad en corte, ¿vale?, siempre va a ser cero. Así que ya tenemos el primer dato. La tensión del diodo vamos a suponer que es cero. Y eso nos lleva al tercer paso. El tercer paso que tenemos que dar está muy ligado al segundo y consiste en que tenemos que calcular la variable que nos falta. Por ejemplo, si aquí tenemos la I, pues tendríamos que calcular la V del diodo. Y si hubiéramos tenido aquí la V, pues hubiéramos tenido que calcular la I. Siempre tenemos que calcular la que falta. En este caso, tenemos que calcular V sub D, ¿vale? Esto siempre es del diodo, V sub D. Bien, pues para calcular V sub D tenemos el dato de que la intensidad es cero. Por lo tanto, como la intensidad del diodo es la intensidad que recorre todo el circuito, sabemos que la intensidad, por ejemplo, de la resistencia es cero. Y usando la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, podemos sacar cuánto vale V sub D. Vamos a ver. Según Kirchhoff, ¿vale?, la tensión de una resistencia es la I por la resistencia. Pero como hemos dicho que la I en todo el circuito es cero, pues tenemos que la tensión en la resistencia es cero. Y como esto es un dato, esto es un dato, y esto sabemos que es cero, pues podríamos hacer Kirchhoff aquí y calcular V sub D. Es muy fácil, ¿vale? Es resolver un circuito básico. Bien, pues si ponemos la referencia, el más aquí, vale, hacemos Kirchhoff y nos sale que 0 más V sub D más V sub 1, que tenemos el dato, es 3, es igual a VCC, ¿vale? Porque por aquí lo recorre
aquí da el más, aquí da el más, aquí da el más, pero aquí da el menos, ¿vale? Al recorrer el bucle así. Entonces, nos quedaría que sería igual a V sub C, que es 8 voltios. Si despejamos aquí V sub D, pues nos va a salir que V sub D es 5 voltios. Y esto nos lleva al cuarto paso. Bien, pues he borrado los pasos anteriores porque no tengo más pizarra y os he puesto aquí un resumen de lo que tenemos. Hemos supuesto corte y nos ha salido que la intensidad es 0, ¿vale? Y que la tensión es 5 voltios del diodo. Ahora vamos al cuarto paso, el último y el más importante. Tenemos que comprobar, ¿vale? Voy a llamarlo comprobar. Tenemos que comprobar que esto tiene lógica. O sea que si es coherente, ¿vale? Si estando en corte, esto es coherente. Entonces yo recomiendo siempre dibujar la gráfica que os dibujé antes, ¿vale? Ponemos aquí el corte, en un cierto punto ponemos aquí la conducción y en otro cierto punto aquí Zener. Ahora recomiendo poner los puntos V sub F y V sub Z, ¿vale? V sub F sabemos por el ejercicio que es 0,7 y V sub Z también nos lo dan y es menos 3. Bien, pues una vez que tenemos la gráfica y los dos puntos importantes, tenemos que mirar el estado que estamos viendo. O sea, hemos supuesto corte. Corte es todo esto de aquí, ¿no? Que va desde menos 3 hasta 0,7 voltios. Pues a ver, la intensidad es 0. ¿Eso tiene sentido en corte? Pues sí, porque en corte la intensidad siempre es aproximadamente 0. Así que eso está bien, eso es coherente. Pero ¿es coherente decir que en corte estamos a 5 voltios? Pues a ver, si en corte estamos de menos 3 a 0,7 y el 5 estaría por aquí a lo mejor, ¿eso tiene sentido? O sea, ¿está bien decir que el corte está aquí? Pues no, entonces esto no es coherente. Y si uno de los dos, o los dos, no son coherentes, entonces significa que no está en corte. Tenemos que suponer otro estado. Volvemos al paso 2. Así que no es corte. Tenemos que suponer otro estado. En este caso vamos a suponer ahora conducción. Bien, pues como he dicho antes, es incoherente que sea corte porque la tensión no puede ser 5 voltios en corte. Y vamos ahora otra vez al paso 2 y tenemos que suponer otro estado. En este caso, vamos a suponer, ¿vale? Conducción. Lo voy a llamar con. ¿Vale? ¿Y qué ocurría en el estado de conducción? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Pues a ver, la intensidad no la podemos saber, ¿vale? O sea, abarca desde aquí hasta el infinito para arriba. Pero la tensión siempre va a ser la misma. V sub F. Entonces podemos decir que la tensión del diodo va a ser V sub F, o lo que es lo mismo, 0,7, ¿no? ¿Vale? O sea, sabemos la tensión del diodo en conducción. Es lo que sabemos, es el dato que tenemos. Bien, y una vez tenemos V sub D, que es 0,7, tenemos que calcular en el paso 3 la variable que nos falta. Antes teníamos la I y nos faltaba la V. Ahora es al revés. Tenemos la V y nos falta la I. Entonces tenemos que irnos al circuito y mediante la ley de Ohm y Kirchhoff calcular esa I. Vamos a ver. Esto ya no es 0, ¿eh? Bien, estamos aquí, ¿no? Tenemos que calcular esta I sub D. Pero como os dije antes, la I que recorre el diodo es la misma para todo el circuito, ¿vale? No hay nada en paralelo, todo está en serie, así que es la misma intensidad. Entonces podríamos usar la ley de Ohm, ¿vale? De las resistencias para sacar la intensidad de ahí. Es decir, nosotros sabemos que por Ohm, ¿vale? V es igual a I por R. Si despejamos la intensidad, pues tendríamos que es R partido de V. ¿Y cuál es? O sea, la R la tenemos ya, ¿vale? Nos falta la V. La V de la resistencia la podemos calcular con la ley de Ohm. O sea, perdón, con Kirchhoff, ¿vale? Como antes, haciendo el bucle. ¿Por qué? Porque VCC, perdón, es un dato. V sub D también lo tenemos, es un dato. Y V1 es un dato. Estos tres son un dato y esto es una incógnita. Así que, por Kirchhoff, podemos sacar la tensión de la resistencia, que es la única incógnita de tensión, ¿vale? Entonces, esto nos va a quedar R, ¿vale? Y abajo tenemos que hacer Kirchhoff de la resistencia. Si hacemos así, pues nos va a quedar más o menos lo mismo que antes. Nos va a salir que V sub R es VCC menos V1 menos VD, ¿vale? VCC menos V1 menos VD. ¿Vale? Ya sabéis por qué, ¿no? Porque esto, o sea, haciendo el bucle, entraría por el más, entraría por el más, entraría por el más, y este entraría por el menos, ¿vale? Así que todos están en el mismo signo menos VCC. Bien, y como todos estos son datos, R lo tenemos, VCC es un dato, V1 es un dato, y VD lo hemos calculado antes, es 0,7,
Pues despejando nos va a salir que la intensidad, ¿vale? La intensidad va a ser 2,15 miliamperios. 2,15 miliamperios. ¿Por qué miliamperios? Porque recordad que estamos con kiloohmios, no con ohmios, ¿vale? Tenemos kiloohmios. Y entonces al calcularlo, pues nos va a salir miliamperios. Bien, pues ahora vamos a ir al paso 4. Bien, pues como acaba de decir, vamos a ir al paso 4. He borrado la pizarra porque no me cabía. Sabemos que hemos supuesto conducción. Y por tanto, la tensión en conducción era 0,7 y la intensidad la hemos calculado y nos da 2,15 miliamperios. Ahora, como sabéis, tenemos que dibujar los posibles estados del diodo. ¿Vale? La intensidad aquí en el eje de las Y y la tensión en el eje de las X. Dibujamos los dos puntos de 0,7, ¿vale? Y menos 3 de V sub F y V sub Z y dibujamos más o menos los estados. Pues este sería corte, más o menos, ¿vale? Me ha salido un poquito mal. Este sería conducción y este sería el estado de Zener. Y ahora tenemos que fijarnos en nuestras variables y ver si tiene sentido que estén en conducción. Vamos a empezar con la tensión. La tensión que nos ha dado es 0,7. ¿0,7 está en conducción? Pues efectivamente está en conducción, ¿no? Este es el punto de conducción. Como vemos aquí, V sub F, que es 0,7, pues sería el punto de conducción. Así que esta variable está bien, tiene sentido, ¿vale? Que sea conducción. Y vamos ahora a la corriente. La corriente nos ha dado 2,15 miliamperios. 2,15 miliamperios, imaginarse que está, por ejemplo, por aquí, ¿vale? ¿Tiene sentido que sea conducción? Pues sí, ¿vale? Mientras no sea negativo ni cero, porque cero sería corte, pues mientras no sea negativo o cero, pues está conducción. Así que también tiene sentido. Lo malo hubiera sido que nos hubiera salido negativo, como ya digo. Pero como las dos tienen sentido, pues entonces ahora sí podemos decir que el diodo está en conducción. Y por tanto, el resultado del ejercicio, ¿vale? El resultado del ejercicio, voy a borrar esto, pues nos ha dado que V sub D, ¿vale? Es 0,7, y sub D es 2,15 miliamperios, ¿vale? Pongo las unidades porque están en miliamperios. Y el estado, que os voy a poner una E, pues conducción. Conducción, ¿vale? Y este es el resultado de nuestro ejercicio. Bien, pues espero que os haya gustado. Os voy a dejar más ejercicios, tanto en la pantalla final como en los comentarios, en la descripción, para que podáis repasar. Os lo recomiendo hacer porque vamos a ir subiendo poquito a poco el nivel. Y bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima. Adiós.